Para Won-jin y su pequeño hijo Ji-ho, la vida le regaló un milagro que jamás imaginaron, la oportunidad de reencontrarse con la persona que más amaban, la esposa y madre que había muerto hace un año y que de forma misteriosa regresó, pero había un pequeño gran detalle, ella no lo recordaba. Aún así, padre e hijo estaban decididos a hacer todo lo posible para que volviera a sentir, a recordar y amar. Todo comenzó con Ji-ho leyendo una vez más el cuento que su madre le había regalado antes de morir. Era verano del 2006 y su padre Won-jin, esforzándose por seguir adelante, salía desde temprano a trabajar al centro de natación. Esa mañana, mientras desayunaban juntos, Ji-ho le hablaba emocionado sobre la temporada de lluvias. Según él, justo como en el cuento de la mamá pingüino, su madre regresaría desde la tierra de las nubes. Won-jin, mientras preparaba el desayuno sin prestarle mucha atención, solo sonrió. Para él eso era imposible, pero su hijo aún creía con todo su corazón. Esa misma tarde, Ji-ho fue a la panadería de su tío Hon. Con el ánimo por los suelos, le preguntó por qué su padre no podría correr. Su tío, con su sabiduría práctica, le dijo que si su padre se esforzaba demasiado se rompería. Ji-ho le contó que en la escuela harían una carrera de relevos con los padres y su tío, en acto heroico, o eso creyó él, se ofreció a correr por Won-jin. Cuando su padre llegó, Ji-ho le dijo feliz que correría con el tío porque tenía piernas largas y era rapidísimo. Won-jin, como buen padre, solo sonrió, sabiendo que la carrera no iba a ser tan simple. Y efectivamente, el día de la competencia fue caótico. Won-jin intentó llegar a tiempo, pero su jefe, como si tuviera un radar para arruinar momentos importantes, le dio trabajo extra justo ese día. Mientras tanto, a Ji-ho le informaron que no podría correr si su papá no estaba. Justo cuando iba a rendirse, apareció Won-jin como un héroe de último minuto. El equipo comenzó a remontar, pero Ji-ho, en un descuido, dejó caer la estafeta. La presión de su hijo lo impulsó para darlo todo. Corrió como si el corazón se le fuera a salir por los zapatos y justo cuando casi ganaba se desmayó. Por suerte, solo fue agotamiento. De regreso a casa, Ji-ho, con las lágrimas en los ojos, le pidió que nunca lo dejara, que tenía miedo de quedarse solo. Esa noche, mientras Ji-ho dormía, Won-jin miró una grabación de su esposa. Lloró en silencio para no despertarlo. Era claro que el dolor no se había ido. Al día siguiente, Ji-ho se despertó con la lluvia golpeando la ventana. Su emoción era imposible de contener. Era la señal. Su madre iba a regresar. Won-jin intentó calmarlo, pero el niño ya iba corriendo hacia la vieja estación del tren. Al llegar, gritaron su nombre, buscaron, esperaron. Nada, solo soledad y el eco. Won-jin cargó a su hijo para llevárselo a casa, pero justo en ese momento algo apareció en el túnel. Ji-ho se quedó quieto, expectante al ver una silueta femenina. Gritó, ¡es mamá! Y sí, era ella. Won-jin se cacheteó para asegurarse de que no era un sueño. Ji-ho gritaba de felicidad, pero su madre los miraba confundida, no lo recordaba. Decidieron llevarla a casa. Ji-ho le mostró fotos, dibujos, cualquier cosa que pudiera traerle la memoria de vuelta. Won-jin le pidió a su hijo que fueran pacientes, que deberían ayudarla a recordar con amor. Cuando Sona preguntó por el niño, Ji-ho inventó toda una historia sobre cómo había llegado a sus vidas. El niño estaba decidido a reconquistar a su madre. Esa noche Won-jin la observó dormir. Su rostro después de tanto tiempo parecía en paz. Al día siguiente llevó a Ji-ho a la escuela, o eso creyó. Ji-ho fingió entrar y regresó a casa para jugar con su madre todo el día. Armaron juegos, rieron y disfrutaron. Cuando llegó la hora de cenar, Soa quiso cocinar, pero se notaba que había olvidado cómo. Lo que sucedió fue una pequeña catástrofe culinaria. Ji-ho terminó escondido bajo la mesa y Won-jin usó su cuerpo como escudo contra la comida hirviendo. Después, mientras él aplicaba pomada en las quemaduras, ella le pidió que le contara su historia. Won-jin, con una sonrisa triste, le relató cómo se conocieron en secundaria. Ella era la más linda y inteligente del salón. Él nunca se atrevía a hablarle, hasta que un día creyó que se ahogaba y nadó para salvarla. Desde ese momento se enamoró más. Le pidió consejos a su mejor amigo, pero era tan malo bailando que durante los ensayos de graduación terminó pisándola y le acomodó la nariz, dejando de hablar por semanas. Pero al final de curso, ella le pidió que firmara su anuario y se llevó su bolígrafo. Fueron a universidades distintas. Él quiso llamarla muchas veces, pero se ponía tan nervioso que colgaba, hasta que Hon lo obligó a llamarla y quedaron de verse. En la primera cita hicieron química de inmediato. Dejaron pasar el autobús solo para seguir conversando. Cuando ella tomó el último autobús, él corrió tras él solo para decirle que le escribiría cartas. Lo bajaron, claro, pero lo valió. Una noche mientras dormían, el tío Hon apareció con una botarga de pingüino para hacerlo reír. Won-jin intentó detenerlo, no quería despertar a Soan, pero ella salió y al verlo pensó que era un fantasma. Se puso a rezar en voz alta como si hubiera visto un espíritu. Won-jin también le contó sobre la primera vez que se tomaron de las manos. Decidido a recrear ese momento, la llevó a una montaña donde podían ver las estrellas y un autocine a lo lejos. Le prestó unos binoculares diminutos y cuando la vio concentrada se acercó y la besó. Ella le correspondió
Ji-ho fueron de picnic, jugaron en el río, hicieron pirámides de piedra. Él los cargó de caballito, pero al regresar Won-jin se desmayó. So-an se preocupó y le preguntó qué le pasaba. Él le confesó que todo comenzó desde su tercera cita. Esa noche le había regalado un trébol de 4 hojas para desearle suerte en su competencia nacional, pero se sobreentrenó. Los médicos le detectaron un problema hormonal en el cerebro. Probó tratamientos, pero nada funcionó. Si se estresaba o esforzaba se desmayaba, por eso renunció a la natación. Le pidió que no se vieran más, pero no pudo olvidarla. La buscó y la encontró, aunque ese día la vio con otro chico y creyó que era mejor alejarse. Tiempo después ella lo llamó, se citaron. Él no quería ir, pero su corazón lo traicionó al verla bajar del tren y correr hacia sus brazos. Supo que ya no podía dejarla ir. Le pidió matrimonio. Aunque sus padres se opusieron, ella renunció a su posgrado y se casaron. Una tarde So-an encontró su cuaderno, pasó el día entero leyéndolo. En las noticias anunciaban que las lluvias seguirían por 2 semanas más. Al llegar a la página del cuento donde decía que debía regresar antes de que las nubes se fueran, So-an comprendió algo. Comenzó a enseñarle a Ji-ho cómo lavar ropa, aspirar y bañarse solo. Lloró mientras veía las grabaciones con Won-jin. Won-jin, con ayuda de su amigo, intentó bloquear el túnel con ramas como si pudiera evitar lo inevitable. Ji-ho, por su parte, lavaba el coche de su compañero de clases porque alguien le dijo que eso hacía que lloviera. No quería que su madre se fuera. Llorando le pidió a su padre que la detuvieran. Won-jin solo lo abrazó con fuerza. El día del cumpleaños de Ji-ho llegó. Lo celebraron juntos y se tomaron una fotografía familiar. Esa noche, Won-ji y So-na se besaron con nostalgia. Ella le confesó que tal vez no vería crecer a su hijo y que se preguntaba cómo sería en el futuro. Días después, So-na se alista para asistir al concierto de Ji-ho. Mientras tanto, él la buscaba con la mirada entre el público, pero no encontraba a sus padres. Se entristece, pero comienza a cantar. En su canción, le agradece a su madre todo lo que le enseñó, sin saber que So-na, emocionada, lo observaba desde el fondo del auditorio. Por culpa de las luces, él no la ve, pero ella sonríe con orgullo. Al mismo tiempo, Won-jin es llevado en ambulancia tras salvar a su jefe de ahogarse. Sin embargo, al ver los rayos del sol filtrándose por la ventana, reacciona. Es el último día de la lluvia. Sin pensarlo, salta de la ambulancia y corre con todas sus fuerzas. Ji-ho también corre, como si su corazón le avisara que algo grande estaba por pasar. Al llegar a casa, Ji-ho encuentra el libro de su madre. Ahí lee la frase: si pierdes el último tren de las gotas de lluvia, no podrás volver a la tierra de las nubes. So-ha, por su parte, se encuentra frente al túnel que la regresará al más allá. Da un paso, pero se detiene cuando escucha a Ji-ho gritar su nombre. El niño corre y la abraza, rogándole que no se vaya. Entre lágrimas, ella le explica que su tiempo ha terminado, pero que haberlo tenido como su hijo fue su mayor regalo. Le pide que proteja a su padre como prometió y se despiden con un último abrazo que rompe el alma. Mientras tanto, Won-jin cruza la carretera desesperado, esquivando autos, pero cae al impactarse con la acera y rompe su bicicleta. Aún así, se levanta con lágrimas en los ojos. Las palabras de So-han resuenan en su cabeza: te guardaré un espacio en la tierra de las nubes cuando envejezcas. Casi sin fuerzas llega al túnel. So-han lo ve. No se necesitan palabras, solo se miran y en esa mirada se dicen todo. Un segundo eterno, un amor que no necesita más pruebas. Entonces, con un último resplandor, ella desaparece, se va junto con los rayos del sol, justo cuando la noche empieza a reclamar su lugar. Días después, Won-jin, al tomar su medicina, encuentra una pequeña llave escondida, abre una habitación y encuentra el diario de So-han. Al leerlo descubre todo. Ella cuenta que el 2 de marzo de 1990 lo conoció bajo la lluvia. Fue amor a primera vista. Se equivocó a propósito en su ensayo de baile solo para ser su pareja. Atesoró durante años el bolígrafo que él olvidó, deseando llamarlo, pero sin valor. Cuando por fin él la llamó, su corazón se aceleró. Sus citas fueron hermosas hasta que recibió aquella carta donde él le pedía no volver a verse. Sufrió mucho, pero la vida le dio otra oportunidad. Ella tuvo un accidente a los 25 años y cuando despertó había viajado al futuro. Tenía 33, no lo recordaba, pero se volvió a enamorar de él. Su primer beso, su segundo amor, su segunda vida. Al despertar del coma, 6 semanas después, pensó que todo había sido un sueño, pero los recuerdos volvieron y con ellos la certeza de que ese amor fue real. Sabía que si intentaba quedarse podría morir, pero regresó en el tren solo para vivir intensamente, aunque fuera por poco tiempo. Y así, con lágrimas y sonrisas, Won-jin cierra el diario. Luego celebra el cumpleaños de Ji-ho, quien lee la carta de felicitación que a su madre le dejó con ayuda del tío Hon. Ella se fue, pero no desapareció. Sigue viva en sus recuerdos, en cada lluvia, en cada nota de una canción. Y así termina esta hermosa historia. Si lloraste, no estás solo. Suscríbete al canal para más resúmenes que te harán sentir y revienta el botón de me gusta si crees que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Nos vemos en un próximo video.